Buenos días, ¿qué tal? Hola, hola, ¿me oyen bien? Muy buenos días, hola, hola, ¿qué tal? ¿Se oye bien? Por favor, atento a su feedback y retroalimentación. Muy buenos días, Nilton, Yamilet, Ian, Edgar, Alessandra Cristel, David, Amy, Diana, Edu, muy buenos días con todos. Buenos días, Juan, Yasmín Milagros, Andrea, Sebastián. Muy buenos días. Buenos días, Dayana, ¿se escucha? Sí, se escucha, ¿no? Muy bien. ¿Se puede visualizar la PPT? ¿Me puedes dar good morning? Good morning, students. How are you today? Ok. Sí, profesor, muy bien, perfecto, Dayana, perfecto, Andrea, muy bien. Una- eh, Gracias, bien. Vamos culminando ya este ciclo por lo menos en la asignatura de psicología, en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realmente ha sido un gusto poder haber tenido ese espacio de conocimiento, también de aprendizajes, de construcción también de sentidos personales, ¿no? Y bueno, antes no vaya a ser que se me pase el tiempo más adelante, entonces siempre desearles a ustedes los mejores deseos en el desarrollo, ¿sí? Y el alcance de sus metas personales, ¿no? Así también como el planteamiento de retos sociales, que son dos cosas que siempre los samarquinos lo tenemos presente, ¿no? En la universidad nosotros, aparte de formarnos como ingenieros, médicos, enfermeros, obstetras, ¿no? Biólogos, etcétera, parte fundamental también de nuestra actividad es de pensar, es que en San Marcos es un espacio, es la universidad en la cual se piensa un proyecto de país, ¿no? ¿Qué país queremos? ¿Qué mundo queremos? ¿Y qué persona queremos formar? En ese mundo están insertas en ese planteamiento, problema, estamos insertos todas las personas. Y nosotros como estudiantes universitarios, pues tenemos esa oportunidad de hacerlo. Tal vez no, la gran mayoría no lo puede hacer por muchas situaciones económicas, pero en San Marcos sí, ¿no? Entonces, sé que les espera un gran futuro, grandes aprendizajes y siempre formarnos como buenos profesionales, grandes científicos, porque esa es la mística de San Marcos, ¿no? Siempre somos los mejores en todos los aspectos de la vida, ¿no? En todos nuestros aspectos, como universitarios, como hombre o mujer de pareja, padre, como trabajador, como empresario. Ujú. Entonces, bueno, desde ya, mis mejores deseos para todos ustedes, ¿no? Sé que la gran mayoría, por no decir todos, van a ingresar a San Marcos en su momento, de acuerdo a su estudio, a su esfuerzo, ¿sí? Así que ha sido un gusto. Muy bien. Me tomé este momento solamente para poder expresar ese reconocimiento y cariño que le tengo a todos ustedes. Y el tema que nos convoca hoy, el Centro Pre, es que vamos a abordar una actividad llamada personalidad. Bueno, un tema llamado personalidad. Es un tema que, lastimosamente, el Centro Preuniversitario no ha incluido todavía conocimientos actuales, ¿no? Conocimientos actuales. Y tiene que ver un poco porque bueno, digamos que hay muchos psicólogos que tienen sus percepciones, ¿no? Tienen su forma epistemológica de ver el mundo, una visión del mundo, un método, ¿no? Una posición dentro de la epistemología de las ciencias psicológicas. Y bueno, vamos a ver ya la definición de personalidad, algunas definiciones históricas de personalidad, así como de algunas escuelas. Sin embargo, esa no es el concepto de personalidad que manejamos, por lo menos los psicólogos científicos en San Marcos. Para los que van a ser médicos, más adelante, o psicólogos, es más, y como cultura general, San Marcos, el Perú, Latinoamérica, tiene una persona que ha puesto la categoría de personalidad en el campo de las ciencias sociales, sobre todo en las ciencias psicológicas. Se llama el doctor Pedro Ortiz Cabanillas. Tiene un modelo en la cual todo lo que ustedes conocen, tal vez como memoria, pensamiento, lenguaje, creatividad, etcétera, etcétera, no sé, trastornos, ¿no? Defectos, tienen su sentido en esta categoría integradora y es él quien pone en
centro del estudio la categoría personalidad. ¿Sí? La categoría personalidad. Es un médico neurólogo de San Marcos. Ese, si no es uno, es el más destacado o uno de los más destacados neurólogos y médicos, ¿no?, del país. Falleció ya hace unos 10 años aproximadamente. Sin embargo, aún no he visto que la PRE cambie su contenido, ¿no? ¿El por qué? Bueno, como ya les dije, ¿no? Hay profesores que tienen su percepción, prefieren hablar de Freud, o otras cosas que vamos a hablar hoy día, que son más supersticiosas, y algunas que engloban una forma parcial de la personalidad, de lo que entendemos como personalidad, ¿no? Muy bien, entonces vamos a abordar este punto, ¿no? ¿Es posible que una misma persona tenga personalidades diferentes o diferentes tipos de personalidad? La pregunta es esa. ¿Es posible que una persona tenga distintos tipos de personalidad? ¿Por qué pasaría eso, no? Es la pregunta. Tenemos acá la imagen de una película. ¿Alguna vez, algunos de ustedes han visto esa película? ¿Sí? ¿Han visto esa película? Claro, ¿cuál es el nombre de la película? ¿Lo recuerdan o no? Claro, y por ahí se puede decir, bueno, Fragmentado, creo, profe. fragmentado, claro. Y por ahí se dice, ¿no? Bueno, esa persona tiene trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Ese es el categoría que algunos le dan, ¿no? En términos generales. Categoría ya poco usada, pero que nos ayuda a entender que tal vez esta persona tiene muchas personalidades, ¿no? Interesante. ¿Por qué pasaría eso? Ah, bien. ¿Y por qué crees que pase eso? ¿Por qué tiene distintas personalidades? Si podemos utilizar la categoría personalidades. ¿Por qué crees que tengan distintas personalidades ese personaje? ¿Mm? Creo que era porque había vivido unas situaciones muy fuertes, tanto que es una inconsciencia, o podría decir así, trató de aislarlo, como que protegerlo, y eso creó diferentes personalidades. Creo, no me acuerdo bien. Muy bien. Algo que es cierto, por ejemplo, es es la información que nosotros recibimos. La información. Entonces, ese tipo de información se puede expresar de muchas maneras. ¿A través de qué? De las palabras, ¿no? De los gestos, los arrullos, arrumacos, eh, a través de los planes de conducta, de los proyectos personales, y siempre en una estructura, ya sea familiar, estructura del colegio, estructura del trabajo o de otras instituciones culturales, ¿no? Pues hasta la iglesia, un grupo de baile, la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser muy importante la información que nosotros recibimos y la práctica que desarrollemos para codificar esa información, porque es la que genera información. Entonces, ese jovencito, como justo nos decía acá nuestro amigo, ese personaje ha tenido muchos traumas en la niñez. Ha sido golpeado, vilipendiado y un sinnúmero de vejámenes que hicieron que él pues empiece a estructurar un tipo de personalidad, o en tal caso, de atributos de la personalidad, ¿no? Y ha tenido deformaciones a nivel del temperamento, del carácter o del intelecto también. Entonces, si una persona, ¿no?, en su desarrollo ha tenido eh, carencia de necesidades económicas, llamémosle, no tiene para comer, come a veces. Por ejemplo, si tú ves su comida, generalmente son carbohidratos y poquita carne. ¿M? Claro, va a haber un déficit, por ejemplo. No calórico, pero sí proteico. No va a crecer mucho. El desarrollo del cerebro, por lo menos a nivel orgánico, va a tener limitaciones. Si no se pueden cubrir no se pueden cubrir la salud, la vivienda, la educación, también. Entonces, generalmente esto generan defectos a nivel afectivo, afectivo. Pero si se profundiza, ya este defecto se puede generar un trastorno. Y es más, si esto se profundiza aún más, se transforma en un deterioro. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer en las personas jóvenes o niños, imagínense. Qué difícil. ¿M? Y eso, entonces, por ejemplo, ustedes han visto, yo les pregunto, a ver,
Hace algún tiempito había un presidente llamado Pedro Castillo. La pregunta es, ¿ustedes vieron que él tenía problemas para hilar eh, ciertos conceptos o no? ¿Han podido percibir eso, estimados? Le digo porque es una persona pública, ¿no? ¿Han podido percibir ello o no? Que había ciertos problemillas a veces para hilar ciertos conceptos, por ejemplo. ¿M? Y ese es un defecto también de la personalidad, que en algún momento podemos tenerlos. Por ejemplo, las personas que tartamudean, las personas que les cuesta entender conceptos abstractos y entonces solamente se manejan con conceptos concretos. ¿M? Ese es el carácter del intelecto. ¿Y a qué se debe? Problemas en la educación. No podemos echarle la culpa al individuo. Tenemos que ver dónde se desarrolla ese individuo. Al nivel del carácter, por ejemplo, empieza a haber otros defectos luego se pueden transformar en trastornos. Eh, Pregunta, ¿algunos de ustedes tienen algún familiar, un conocido, algún tío, no sé, etcétera? No le digas quién es, pero dígame si usted tiene un conocido de aquellas personas que ya son mayores de 20 años y no trabajan. ¿Has tenido eso o no? O mejor dicho, ya, mayores de 30 años y no trabajan. ¿Han tenido ello? Han podido ver esos casos o no? Pero son muy inteligentes, afectivos, pero no trabajan. Es un defecto de la personalidad a nivel del carácter, específicamente los valores relacionados con el trabajo, sobre todo responsabilidad, puntualidad. ¿M? Profesor, tengo un tío que es bien dormilón. Defecto de la personalidad y a nivel del carácter también. ¿M? Le cuesta levantarse, tal. Ah, muy bien. O sea, sí, le cuesta, como que dice, ser entusiasta, hacer sus cosas, le cuesta. Ah, ya. Por ejemplo, abulia. Es medio abúlico. O sea, desgano, desinteresado, falta de energía, etcétera. Son defectos de la personalidad. El típico que uno dice flojo, ¿no? Profesor, ¿y qué pasa si eso sigue desarrollándose, la sociedad no reestructura, ese individuo desarrolla un trastorno llamado trastorno de desorden ejecutivo? Personas muy inteligentes y amorosas, cariñosas, expresan sus afectos, lo reconocen, lo pueden controlar, todo ello, pero fracasan en el trabajo, fracasan en las relaciones de pareja. Imagínate, es un trastorno. O sea, las personas pueden deformarse. Y si eso sigue, se puede convertir en un deterioro. Entonces, entender, por ejemplo, que en Fragmentado ha habido información, producto de la sociedad y de la práctica social, él tal vez como infante o niño, que ha reestructurado su personalidad en, en cada momento de su vida y de su desarrollo, y que ha hecho que derive en un trastorno. O sea, la información, profesor, claro, claro que sí. Por ejemplo, por eso es importante saber qué tipo de información también nosotros podemos codificar o codificamos. Ustedes han visto no sé si habrán escuchado, en todo caso no sé si visto, pero he escuchado, por ejemplo, este programa llamado Hablando H. ¿Han escuchado ustedes o no? Hablando H. Ah, ¿No? hablando, no, no, sí, sí, sí. Claro, eso. Deforma la personalidad, por ejemplo. Sinceramente, es dañino y nocivo. O sea, muy nocivo. Realmente podemos decir casi que a nivel de la droga. Profesor, ¿me puede generar deterioro? Claro que te puede generar deterioro. Ah, ¿cómo si? Pues es para risa, para relajarse. Porque es una información en la cual no te ayuda a analizar y a desarrollar tu pensamiento. Y tú ves, por ejemplo, que está la abuelita, va el hijo, todos, ¿no? Por eso, pues, se está deformando la personalidad. Te lo dice una persona que estudia esto, se ha formado para esto. Es psicólogo. De San Marcos, o sea, de la mejor universidad. Y te puede explicar a nivel de qué parte te está afectando, a nivel sobre todo afectivo y a nivel del carácter, a nivel del carácter, porque te enseña a no ver las cosas con seriedad,
y verlo de manera superficial, incluido con todo lo vicio que uno puede tener, ¿no? Del racismo, alienación y otras cosas más que puedan darse ahí, de la burla, todo eso, que no es lo mismo que los chistes, bromas y risas sanas, y pasarla bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el adolescente, hasta el adulto, cuando va, empieza a utilizar esos mensajes en su vida personal. El hijo le dice, papá, ¿no? He tenido problemas en el colegio, que tal. Ah, ya, ya, pero tienes que hacer esto, pe, ja, ja, ja". Así, o sea, lo va a tratar como lo que él se está formando, con la información que está recibiendo. Por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Tú ves ahí que están en formación y en vez de decir, ¿cómo estás, estimado Ian? Y empiezan tal, otras cosas más. ¿Te percatas? Porque no se les da programas de televisión, ¿no? ¿Cómo se resuelven los problemas? Gritando, peleando, ¿no? Uy, no, esto es guerra, ¿no? Formas pequeñas de un maltrato, no podemos decir agresividad, pero de un maltrato, por ejemplo, ¿no? Poner en vergüenza, en ridículo a una persona que sabes que no te debe aceptar y pa, ¿no? Lo que hace es Zumba, o lo hizo Zumba por ejemplo, en un tiempo, ¿no? Porque sale en el TikTok, todo uno ve, ¿ah? Declarándose cuando sabes que no que te está rechazando. Y aún todavía sigues insistiendo y a nivel masivo lo incomodas a la persona. Pero ¿cómo eso aprendió seguro viendo, viendo programas o recibiendo información que no le ayudan a cómo poder cortejar a una persona, cómo poder aprender, tener tacto y tino, y lo que se le llama el valor llamado respeto a la persona, que cuando no se da, se puede generar un defecto en la personalidad o un trastorno más adelante, si eso continúa. ¿Mm? Entonces va a ser de suma importancia la información. Y él recibió una información no adecuada, pues. Lo han golpeado, qué cosas mal no le han hecho en su niñez a este pobre individuo, pues, ¿no? Que ahora, ya que es adulto, tiene un trastorno de personalidad. ¿Mm? Trastorno de personalidad. Bien, entonces, la personalidad, lo que vamos a abordar hoy día es un tema bien grande. En la pre, los que son un poquito más antiguos van a ver que este tema se llevaba en dos sesiones, a veces hasta en 3 sesiones se llevaba. Era personalidad, teorías, luego desajustes y por último era trastorno, ¿no? Hasta en 3 sesiones se llevaba, imagínate. Pero bueno, lo han compendiado en una sola sesión, así que vamos a tratar de abordarlo de manera rápida, ¿sí? Para poder cumplir con los requerimientos que nos plantea la institución. La personalidad etimológicamente proviene del latín personam, del griego prosopón y del etrusco person, ¿no? Que hace referencia a una máscara que utilizaban en esa época, sobre todo en el teatro, para poder representar a distintos personajes. Por ejemplo, Raúl representaba 5 personajes. ¿Y cómo sabíamos cuál era el personaje? Cuando se cambiaba la máscara, ¿no? Tenía la máscara de un señor anciano, luego se ponía la máscara de un niño, luego la máscara de un joven campesino. Ahí está, ¿ves? Y ahí veías que eran personajes distintos. Y a esa mascarita le llamaban así, personam o prosopón, ¿no? Máscara teatral, prosopón. Bien. Bueno, la personalidad es un constructo muy importante, hipotético, dice, único, estable y, bueno, plantea un patrón de comportamiento. Bien, esa es la idea que tiene todavía. Esta es una idea muy bien arcaica, pero bueno, pero es lo que usted debe aprender para su examen de admisión. Pero créame que eso no es una categoría que nosotros manejemos, ¿no? En la actualidad. Y esto. Factores de la personalidad, hay un factor de la herencia biológica, es cierto, claro que hay un factor de herencia biológica. Y eso está más relacionado con los síndromes, por ejemplo, sobre el cual, sobre esta herencia biológica, lo orgánico, se va a codificar lo social, y reestructurando eso orgánico y generando otros niveles de organización. Me explico, por ejemplo.
Cuando nace el ser humano, al nacer, no tiene una estructura orgánica que usted lo puede ver rápidamente, ¿no? Su cuerpito, manitos, órganos, sistemas. Pero es algo aún, pero es en un nivel bien parecido a la del animal. Por eso que este codifica ruidos, codifica sonidos, como un animal, por ejemplo. Un animal superior, obviamente, superior, ¿no? Pero esto orgánico con lo que viene se reestructura y no contento con cambiar lo orgánico, genera otro nivel que ya está fuera de la animalidad y que a la edad de 3 años, ¿no? Es cuando se ve con más notoriedad ese nivel. Ya los dos se está viendo, pero los tres se ve con más notoriedad, sobre todo, porque aparece el lenguaje. Entonces a eso lo conocemos como un nivel inconsciente. Y no es inconsciente porque no se da cuenta. Es inconsciente porque no puede codificar información de naturaleza propia de la sociedad, de la persona. Pero ni bien van naciendo, todo ese nivel se reestructura y lo que va, viene inferior hasta la célula y genera otro nivel. El animal no lo puede hacer. El animal solamente se queda en un nivel nomás. Reestructura algunas cosas, sí, pero no puede generar otro nivel. No lo genera. ¿Mm? Nosotros sí. Entonces, esa herencia orgánica, sobre esa herencia orgánica, al principio, a la génesis del desarrollo, y es que no se... Obvio que lo puede cambiar y reestructurar, pero viene ya con esa información, con dificultades. Por ejemplo, ustedes tal vez por biología conocen sobre los síndromes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama el síndrome del par 21? ¿Te das cuenta? El síndrome de Down. ¿Mm? Pero no estamos, ya que lo conocen como un factor, ¿no? Que influye, dice, bueno, está bien, en algunas conductas, ¿no? Pero te explico el movimiento de las cosas. Sobre eso se codifica otros niveles, y es lo social. Y aquí vamos con lo sociocultural, mire. Lo sociocultural es la información que te brinda la cultura. Es la información que te brinda la cultura. Y tú lo puedes ver en muchas cosas, ¿ah? Si quieres, vamos un poquito con el tema de las comidas. Pregunta, a ver, ¿usted lleva historia o no lleva historia? ¿Sí lleva historia o no? A ver, feedback rápido. ¿Lleva historia en la prueba o no lleva historia? Buenas. ¿Lleva historia o Sí, no lleva correcto. historia? Perfecto. Entonces, ustedes han visto las etapas del comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo que estamos ahora. Pregunta, ¿la comida dónde era más rica? ¿En el feudalismo, en el esclavismo o en la actualidad, capitalismo? ¿Cuál es la comida más rica? Más deliciosa, que sabe mejor. Capitalismo, fue profe. Por supuesto. Claro, un arroz con pollo nunca lo ibas a encontrar en el feudalismo, pa, porque implica muchas cosas. Muy bien, entonces, pero esa es información que te brinda tu cultura en un momento dado de la historia de la humanidad. Y obvio que un chef, un cocinero del capitalismo, tiene mucho más desarrollo que la del feudalismo o que la del esclavismo, por citar un ejemplo. Mira cómo lo cultural, hasta los conceptos de pensamiento van cambiando. Las estructuras del pensamiento van cambiando. Y eso que te viene, lo sociocultural. Lo sociocultural. Si usted ve, por ejemplo, la comida, si no vaya, si asumiéramos que existiese algunas comunidades aisladas de la ciudad y que han quedado en una etapa, digamos, como la del Inca, ¿no? Como la del Tahuantinsuyo, entre comunidad primitiva y esclavismo, o sea, en ese intermedio se hayan quedado, si tú vas a ver sus comidas, no van a ser muy agradables, tal vez ¿no? Y uno pues, no, profesor, pero son distintas culturas. Claro que son distintas culturas. Pero es porque son de distintos niveles históricos. En uno puedes encontrar mucho más especies. Y existe algo que se llama cocina.
Y con la cocina tú puedes regular el fuego. A ver, cocina con leña, ¿puedes regular el fuego o no? Es difícil. ¿O es fácil? A ver, regular el fuego. No es tan sencillo. Pero en cambio con la cocina es más fácil regular el fuego. Y es por eso que, y hay comidas que a cierta temperatura te salen. Y si no, ya no es rico ya. Ya no es tan agradable. ¿Mm? ¿Quién nos brinda esto? La sociedad. La sociedad nos las brinda. ¿Mm? Muy bien. Y esta información social reestructura lo biológico y es aquello que viene aprendido. Mientras esto es innato, ¿no? Heredado, esto es aprendido. Por último, la autodeterminación. Cuando lo biológico reestructura lo sociocultural, hace que la persona desarrolle, que transforma también lo orgánico en general y desarrolle ciertas cualidades o características. Y en ese sentido, la autodeterminación viene vinculado con la biografía personal y la actitud de las personas ante las situaciones, como buenas o malas. Es decir, el autoconcepto. ¿Mm? El autoconcepto. La pregunta es, yo les digo, ¿ustedes se merecen lo mejor o no se merecen lo mejor? Por supuesto que sí, profesor. Interesante. ¿Eres una persona que eh, va a ingresar a San Marcos? No, claro que sí, profesor, voy a ingresar a San Marcos. Muy bien. O sea, está decidido a ingresar a San Marcos. Y sabe que como individuo se merece lo mejor, porque da lo mejor para él. Buena actitud. Esperemos que se mantenga siempre. Esperemos que se mantenga siempre. ¿No? Pero cuando una persona lo han lastimado, lo han golpeado, dicen, ¿no? Dicen, ¿no? Por ejemplo, la señorita. Me golpea todo, sí, sí, pero por lo menos quiere a sus hijos. Entonces, imagínate que le preguntemos, ¿usted se merece lo mejor? No. Bueno, ¿ves? Genera personalidades apocadas. O cuando dice, ¿el sueldo mínimo cuánto debe ser? No, 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 no pida mucho, va a haber crisis económica, todo. No merecemos lo mejor. Somos de San Marcos. Soy profesor de San Marcos. No solamente la pared de San Marcos. Nos merecemos lo mejor. Le preguntamos a cuántos profesores de la pared tienen realmente estabilidad laboral. No, pero no hagas eso, tal. Entonces, ahí tú vas viendo personalidades apocadas. Y eso tiene que ver con la parte de autodeterminación. El autoconcepto del que tienes tú ahí. Somos buenos, nos merecemos lo mejor. Nos merecemos un buen trabajo, una buena familia, un buen presidente, un buen congresista, un buen alcalde. Imagínate, analiza tú la frase cuando dice, roba, pero hace obras. ¿Cómo que roba? ¿Cómo es eso que roba? No debe robar. Debe ser obras, claro, y no cualquier obra. No vas a crear una playa artificial, pues, y al final, cuestan millones de dólares, y al final viene el mar y se lo lleva toda esa arena para crear esa playa artificial, pues. Por eso. ¿Qué otro concepto estás teniendo tú? Eso es el tercer factor. El factor de la autodeterminación, como factores de la personalidad. Entonces, a ver, analiza esta situación, ¿no? Lo bueno y lo malo. Si realmente tú te mereces ser feliz y te mereces lo mejor, en las condiciones, claro, que estamos, analízalo. Bien interesante. Para desarrollar personalidades creativas, ¿no? Componentes de la personalidad son dos. Según lo que manejamos actualmente son tres, temperamento, intelecto y carácter, pero acá lo manejan como dos nada más, y tiene con otra definición. El temperamento hace referente a lo biológico, lo heredado, que hemos hablado, ¿no? Mientras que el carácter tiene que ver con lo social aprendido, es el componente ético y producto de la socialización, que se da en la familia, en el colegio, en el trabajo y en las otras instituciones que tenemos contactos, en la sociedad. Mira, tenemos acá bondad, templanza, compromiso, servicio, disciplina, gratitud, ¿no? Respeto, generosidad, creatividad, mire. Mire eso, ¿no? Creatividad, rectitud, paciencia, tolerancia,
Puntualidad, ¿eres puntual o no eres puntual, no? Solidaridad, autoestima, mira, autoestima, 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 sinceridad, valores, fraternidad, por ejemplo, ¿eh? Enfoques descriptivos de la personalidad, muy bien. Vamos ahora con la parte histórica. Hay varios, tenemos algunos enfoques descriptivos, ¿sí? Que vamos a analizarlo en breve. Y bueno, y aquí dentro de ellos hay varias teorías o tipologías, ¿sí? De dentro de los descriptivos. Vamos a pasar rapidísimo porque tenemos que avanzar. A ver, ya, eso lo acabamos pronto. En los enfoques descriptivos tenemos la teoría de los rasgos, dirigido por Gordon Allport, ¿sí? Quien nos habla que, bueno, las personas van a tener rasgos fundamentales, ¿no? Características. Y Albert habla de de tres rasgos. Es decir, la personalidad es la sumatoria de tres rasgos, centrales, secundarios y cardinales. Y cardinales. La base y piedra angular son los centrales, ¿no? Sin embargo, hay otros rasgos llamados secundarios que están ahí ocultos ahí y que aparecen en determinados momentos. Por ejemplo, decimos, Juancito es una persona bien cariñosa, bien amable, respetuosa, hace sus tareas, se corta, tiene un buen corte de pelo, etcétera, ¿no? Pero cuando juega fútbol, oye, Juancito es distinto. Juancito sí, empieza, o cuando grita, grita y se menta la madre y todo. ¿Qué pasó con Juancito? Ah, esos rasgos aparecen solamente en la afición del fútbol. Es un rasgo secundario. Y también tenemos los cardinales, bueno, rasgos cardinales, ¿sí? Que están presentes en toda la vida. Luego en las teorías tipológicas tenemos dos, tipologías constitucionales y las psicológicas. Las constitucionales está Galeno, Kretschmer, y en las psicológicas está Carl Jung, ¿no? Un neuropsicoanalista que plantea que las personas tienen dos tendencias, ¿sí? Dos tipos de personalidad, el extrovertido y el introvertido, ¿no? Extrovertido, principalmente más comunicativo, maneja mejor las relaciones sociales con las personas, expresa sus opiniones, mientras el introvertido se enfoca más en su mundo interior, es más reflexivo, suspicaz porque desconfía de muchas cosas, ¿no? Evita el trato social. Y tenemos la tipología factorialista de Einstein. Einstein también plantea tres categorías, la sociabilidad, el neuroticismo y el psicoticismo. Lo que había planteado ya Carl Jung, Kretschmer lo plantea en la sociabilidad. Dice, o las personas tienden a ser sociables o poco sociables, a ser reservados, tímidos o ser alegres, activos. O sea, tienden a ser introvertidos o extrovertidos, ¿no? El neuroticismo hace referencia en la propuesta de Einstein a las personas que están siempre en dos polos, entre la estabilidad o la inestabilidad emocional. Tiene que ser despreocupado y confiado o tiene que ser muy ansioso, dice, ¿no? Ay, es muy ansioso. Y hasta con sentimiento de culpa. Perfecto. Y el psicoticismo hace referencia a la distorsión de la realidad. Ujú. Muy bien. La teoría de los rasgos. Ahí, bueno, tenemos a Alport, que ya lo hemos mencionado. Aquí también están la de, bueno, Galeno, Kretschmer, Carl Jung, acá lo que también habíamos planteado. Y de Einstein, ¿no? Con el psicoticismo, ¿no? Que son las dos tendencias, ¿no? Muy bien. Eh, Enfoques explicativos de la personalidad. Estos enfoques son un poco más actuales. Tenemos, por ejemplo, la propuesta humanista de los teóricos del potencial humano o el desarrollo del potencial humano. Para ellos, una persona sana tiene una visión positiva del hombre. Se plantea metas y le da un sentido a lo que hace. Dice, por ejemplo, ¿cómo puedes ver esto? Y le preguntamos a Sebastián, Sebastián, ¿cuál es tu proyecto personal para este año? Profesor, ingresar a San Marcos. Perfecto. ¿Ah? Y entonces cuando él estudia, dice, no, estudia, dice, estoy leyendo biología química. Se está visualizando como un futuro ingeniero, como un futuro enfermero, psicólogo, obstetra, ingeniero, radiotecnólogo, etcétera. ¿Eh? Le da un sentido a lo que hace. ¿Te percatas? La visión positiva. Resalta la capacidad de elección. Saben elegir las cosas.
Mi familia me puede dar esto. Estas son mis oportunidades. Entonces, eso quiero yo. Todo eso lo analizas, lo triangulas, como dicen, y das una respuesta, ¿no? Resaltas la capacidad de elegir adecuadamente. O sea, sabe elegir, ¿no? Resalta la capacidad de elección. Destaca el autoconcepto como determinante, o sea, la percepción que tenemos de nuestras capacidades, valores, de cómo nos examinamos, y tendencias hacia la autorrealización. Es ser la mejor versión de Yamilet, es ser la mejor versión de Gian, o de Alessandro, o de David, ser la mejor versión de uno mismo, o sea, siempre la autorrealización. Yo no quiero solamente tener una familia, quiero tener una familia eh, democrática, con altos valores, y donde expresemos nuestro amor y nuestro cariño, y se satisfagan todas nuestras necesidades. ¿Ves? Yo no quiero solamente un hijo, quiero un hijo digno, íntegro y autónomo. ¿Te percatas? Pero no quiero un hijo que me diga, oh, no, papá, mira, estoy con una flaquita, ahora estoy con otra flaquita. Nada, eso no tiene nada que ver con dignidad o con integridad. ¿Percatas? O sea, vas queriendo ser la versión mejor de ti mismo y en todo lo que haces. ¿Mm? No hace la tarea, lo hace bien y bonito. Ahí vamos con ese punto, ¿no? Ahora Maslow, por otro lado, refiere que el enfoque humanista es el desarrollo de la personalidad, depende de la satisfacción de las necesidades. Que una vez ya lo hicimos, a medida que satisfagamos un nivel, vamos dando la apertura para satisfacer los siguientes niveles, ¿no? Hasta llegar a la autorrealización. La autorrealización, ¿no? Con el doctor Abraham Maslow. Muy bien. El enfoque humanista de Carl Rogers. Carl Rogers, por otro lado, te va a plantear también que las personas sanas tienen a ser congruentes. ¿Qué es congruente? Por ejemplo, yo le pregunto a Sofía, oye, Sofía ya no es sano, antes creo que paraba Sofía, se fue Sofía, nos dejó Sofía, porque Sofía siempre era la que también hablaba, preguntaba. No vino, ¿no? Uy, ya bueno. Bueno, Sofía, si ves este video, un saludo a ti a la distancia y ha sido un gusto haberte conocido, ¿no? Esperemos vernos en un momento en San Marcos y con todos ustedes también. Bueno, eh, por ejemplo, le preguntamos a ver quién, a Sebastián, ahí está Sebastián. ¿No? Sebastián, ¿es una persona estudiosa o no? Dice, sí, profesor. Obvio, Entonces, profe. perfecto. Y si Sebastián, y si hay congruencia, es decir, si lo que dice, ¿no? Y lo que hace, o sea, ¿cómo se visualiza él? Es una persona estudiosa. Y realmente en la realidad, a través de sus acciones, él estudia y es muy responsable, eh, constante, ¿no? En sus estudios, ¿sí? A eso le llamamos congruencia, dice. Y esa expresión de una personalidad sana. Pero ¿qué pasa? Si yo digo ser algo y no lo soy, se genera la incongruencia y empieza a haber problemas. Y empieza a haber problemas. ¿M? Porque Roger dice, ¿y problemas a qué? A nivel de la imagen del yo o del self, el self, ¿no? ¿Y qué es la autoimagen, el yo, el self? Es la conciencia, así lo denomina Carl Rogers, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, debemos, primero, aceptarnos tal cual somos. Es decir, eh, soy estudioso, pero tengo problemas realmente en algunos cursos o en algunos momentos de mi vida. Entonces, estudio, pero tal vez, o en tal caso, estudio, pero no soy estudioso y me gustaría serlo. ¿Ves? Hay aceptación incondicional. ¿Mm? Soy cariñoso, eres cariñoso. No, pero profe, no soy cariñoso. Pero entiendo que es importante expresar mis afectos.
de manera asertiva, porque es un defecto que tengo que superar, que tengo de niño, ¿ves? Y empiezas a ver entre cómo te percibes y cómo haces. Una forma de ver esto de la autoimagen, que es como no percibimos, es importante los amigos. Los amigos te dicen cómo eres. Los amigos te dicen cómo eres, ¿no? Sí, sí, oye, Juan, pero llegas tarde al trabajo. Juan, pero tenemos reunión de grupo y siempre llegas tarde, Juan. Mira, es la percepción que tiene el grupo. Impuntualidad. O sea, Juan, eres impuntual. Es importante aceptar, ¿no? Soy impuntual. ¿Por qué? Porque en casa tal vez eh, no hubo una gestión adecuada del horario personal y del tiempo personal. Por ejemplo, le dice, ¿no? Mire, che, ¿no? Te puedes a pensar y dice, bueno, mi papá ni reloj tenía, mi mamá tampoco ni reloj tenía, porque un indicador de gestión del tiempo es tener un reloj en la mano. Ojo, no es solamente como que, una baratija para adornar, un reloj en la mano. Gestión del tiempo. ¿Eh? Aparte de ello, bueno, en el colegio, a veces llegaba tarde porque mi mamá no hacía bien el desayuno, ¿te das cuenta? Cuenta acaso, a veces ni sin desayunar me iba, y cuando el auxiliar me quería corregir, mi mamá me defendía. Ay, ya, ¿te das cuenta? Toda una historia personal, ¿no? Y dice, por eso soy impuntual. Y ahí tú evalúas, ¿es adecuado? ¿Va a ayudar al desarrollo de mi personalidad ser impuntual o no? Que es una de las características de la procrastinación. O sea, dejar al último las cosas. Y vas pensando y reflexionando, pues, ¿no? Pero ya va generando una autoimagen más certera, que se adecua con tus acciones, y te vas aceptando como eres. Pero eso no quiere decir que quede ahí. Tú decides cambiar. Es decir, te orientas a un funcionamiento pleno, a un funcionamiento pleno. Nunca te acariciaron, nunca te abrazaron, pues. Porque tu papá tal vez no le enseñaron a él. Y está en el trabajo, viene cansado, nunca te han dicho, hijo, te acariciaban tu cabecita, hijo, te quiero mucho, era tal, ¿no? Vamos a conversar, ¿cómo te ha ido hoy día? Tal vez no esté ni un papá así, puede ser, alguna mamá, ¿no? Pero dice, yo quiero orientarme al funcionamiento pleno, o sea, una personalidad sana. Entonces, pues, dices, tengo que cambiar, tengo que mejorar. ¿Eh? Tengo que mejorar, porque es algo que no he desarrollado, algo que me falta, pero que necesito desarrollarlo. La pregunta aquí, yo le pregunto, a ver, bailar, ¿todos saben bailar o no saben bailar? Uy, profesor, no hable del baile, profe, yo tengo dos pies izquierdos. Uy, interesante. ¿Crees que es importante bailar o no? Claro que es muy importante, importante bailar. No lo sé, pero puedo aprender. Es como cuando la chica te dice, Juan, ¿bailamos? Y era que te gusta, y ya pues, bailemos, pero no sé bailar. Ah, ya, ¿de verdad? Pero por ti puedo aprenderles. Y me voy a esforzar. Y empiezas a divertirte, a bailar. Es más, ¿no? Dices, no sé, Lucía, ya, Lucía, voy a tomar clase de baile para que en la siguiente kermés o verbena sea mi pareja principal, ¿no? Estoy decidido a ser uno de los mejores bailarines y tal. Ah, bacán. Te estoy diciendo, no sé bailar, pero voy a aprender. Congruencia. Te estás aceptando, pero voy a aprender. Por eso te orientas a un funcionamiento pleno. ¿Ves? El enfoque humanista de Roger. ¿No? En sí podríamos darle más tiempo, chicos, pero tenemos que adelantar, avanzar, ¿sí? Si no, nos quedamos en el tiempo. Es decir, básicamente, pues, es saber realmente cómo somos, aceptarnos, que indica, pero no quedarnos ahí. Ver, soy así, esto es lo que puedo manejar, estos son mis recursos. Ahora, en el tiempo necesito ser así, de otra manera, ser mejor. ¿Cuánto me tomará? Un día, 3 meses, 6 meses, un año. Perfecto. ¿Mm? Esa es la orientación de una personalidad sana. ¿Sí? Muy bien. El enfoque conductual de Skinner. Para Skinner, por ejemplo, la personalidad va a ser el resultado de los estímulos que se tenga del medio, ¿no? La personalidad es el resultado del aprendizaje.
Entonces, la personalidad es resultado de las conductas que se generen a partir de los estímulos del medio. Y está determinado, dice, por los estímulos, pues, o sea, de reforzamientos o castigos, o castigos. Es importante reforzarnos, claro que sí. Por ejemplo, Yamilet es una señorita que come sanamente, es muy estudiosa, ¿no? Digamos, ¿no? Bien estudiosa Yamilet, ¿no? Y hoy día ha dado un buen examen final de la presa Marcos. Ah, bacán. Y dice, profesor, a mí me gusta la Coca-Cola, pero en mi casa no permiten gaseosas. Genial. Pero en este mes no he tomado nada de gaseosas. Muy bien. Permítete reforzarte, premiarte. Dice, voy a tomar una Coca-Cola, estas chiquitas llamadas Coca-Cola pirañitas, chiquititas, y la voy a disfrutar tremendamente, porque me lo merezco. ¿Ves? O una Coca-Cola, una cola real, no sé. ¿Ah? Te estás reforzando a ti mismo. Cuando te ves al espejo, ¿qué ves? Te pregunto, a ver. Ian, Alessandra, Sebastián, ¿qué ven, Juan? ¿Mm? ¿Qué ven cuando se ven al espejo? Ahí tienen que venir los reforzamientos, pues. Ves al espejo y dices, veo una persona realmente atractiva, con muchos proyectos personales, y que va a ser un ingeniero en poco tiempo, ¿no? Que va a ingresar a San Marcos, a la mejor universidad, y que estoy dispuesto a rendir un buen examen. Ah, genial, ¿ves? Está reforzando. A eso se refiere el doctor Skinner. Luego tenemos el enfoque cognitivo-social de Bandura. Bandura nos plantea la importancia de los modelos de aprendizaje, como los padres, educadores y medios de comunicación. Los modelos, pues. Los modelos. No sé si usted ha visto, ¿no? Hace poco, ¿qué modelos están dando? Miren la pobredumbre que se está dando hoy día en Canal 2, en todos esos. Han invitado a una actriz de cine para adultos que salga en todas las redes sociales, ¿no? De Facebook. Eso no es casualidad. Hasta el Marina, JB le invitado. Marina Gold, profe. Por supuesto, pues. ¿Qué le está diciendo a las personas? ¿Que una forma de éxito qué es? ¿Entiendes? ¿Por qué no invitan, por ejemplo, a ingenieros? ¿Por qué no invitan a los profesores de San Marcos? ¿Por qué no invitan a los científicos? Todo el escándalo que se hace en el Congreso, mira. Para ser congresista hay que ser así, dice. Para ser una persona, digamos, inteligente, sabida, hay que ser sacavuelteros. Esa situación. Son los modelos para seguir. Entonces, qué modelos le están dando a la a nuestras, justo en este caso específico de la señorita Marina Bol, qué modelo le estamos dando de éxito? El modelo de éxito debe ser una mujer samarquina, o universitaria, o técnica, de Senati, o de algún instituto, no ello. Es más, eso debe estar prohibido porque deforma la personalidad. Entonces, pero ahí es la cuestión, pues, ¿qué modelos estamos dando? Ah, profe, pero no interesa, no importa. Es que hay personas que no entienden la función social de la ciencia. Y como científicos debemos estar alertas, porque tu hija puede caer en eso, tu hermana puede caer en eso. ¿Te gustaría? Tu vecina puede caer en eso, tu nieta. Y no queremos, pues. Nosotros en tal caso queremos que nuestros sean personas de bien, no que se formen la personalidad. Le pongo como análisis, ¿no? Porque el tema de los modelos es sumamente importante, ¿no? Para el aprendizaje. Y el aprendizaje construye personalidad. Teoría del psicoanálisis. Bueno, Freud plantea que, bueno, es una teoría muy antigua, muy antigua, bastante mística, y nos refiere que hay tres etapas en la conciencia, ¿sí? En la mente. Está el consciente, el preconsciente y el inconsciente, ¿no? El consciente es lo que nosotros nos damos cuenta. El preconsciente es aquello que hay dificultad para acceder a esta información que está guardada, pero podemos acceder. El inconsciente no podemos acceder de manera, llamémosle, natural o en vigilia a la información. Solo puede aparecer
a través de algunos recursos, como por ejemplo los sueños, ¿sí? Los chistes, etcétera. ¿Mm? Y no dice Freud que hay mecanismos de defensa que la persona utiliza, ¿ok? Para poder mantener un equilibrio entre lo que luego él plantea otro modelo, entre el yo perdón, entre el super yo y el ello. Es decir, entre lo que debo ser y lo que quiero, ¿no? Y lo que quiero ahora, ¿no? Muy bien. Entre lo que debo y en lo que quiero, ¿no? Muy bien. Ahí están los mecanismos de defensa. La etapa de desarrollo psicosexual le dan bastante, no entiendo por qué les dan bastante prioridad a Freud, pero bueno, es una situación de la pre, ¿no? Bueno, o sea, aquello que menos nos sirve es aquello que le dan bastante prioridad. Bueno, el desarrollo psicosexual tenemos etapas oral, anal, fálica, latencia y genital. Y nos dicen en cada etapa, eh, de la personalidad va a haber una energía, que es producto de los instintos, se llama la libido. Y la libido, como energía que impulsa el comportamiento o la conducta, ¿no? Se va, se va a dar en ciertas zonas del cuerpo, bueno, a nivel oral, en la boca, por eso que el niño quiere satisfacer esa energía libídica, ¿no? ¿Sí? De placer, ¿no? Y por eso para chupando las cositas, ¿no? Luego el anal, o sea, es en el anito. Luego en los genitales, o sea, el falo, ¿no? El pene de la vaginita, la vulva. Luego a la edad de 6 o 11 años permanece oculto, por eso especie de latencia, y aparece nuevamente a los 12 años, ¿no? Las etapas de desarrollo psicosexual desde el punto de vista de Freud. ¿Y qué pasa si no se satisfacen en esta etapa? Porque la idea es que se satisfaga en cada etapa. Aparece un defecto en la personalidad, o mejor dicho, como le llama, él le llama fijación, se fija, dice la libido, ¿no? Las personas que no han satisfecho bien la libido en esa etapa, o sea, oral, suelen ser muy parlanchinas, habladoras, no se callan, tienen que hablar bastante. El del anal, si no lo satisface, cuando es adulto y hay fijación, puede ser un tacaño, ¿no? Y así, va dando algunos de los defectos en la personalidad que se va dando, que si es que no se satisface la libido en cada etapa, ¿no? Eso lo hace Sigmund Freud. Desajuste de la personalidad, es bien sencillo esto, el estrés o el eustrés. En cuanto al estrés, por ejemplo, em, va a haber dos tipos de estrés, el eustrés y el diestrés. ¿Sí? En cuanto al eustrés, por ejemplo, es un estrés favorable, bueno, y el estrés es el estrés desfavorable, malo. El eustrés, es decir, el estrés bueno, nos permite afrontar las situaciones difíciles y verlos como reto o oportunidades. Bueno. Por ejemplo, tengo mi familia que me puede ayudar con los gastos de la comida, de los pasajes, de mis libros, y por eso estoy acá en la pre, ¿no? Y tengo también las capacidades para aprender. Perfecto. Se convierte en un eustrés. Entonces, un reto u oportunidad para aprender. Mientras que el distrés es aquella persona que carece de medios, pues, ¿no? Es como le decimos, a Lucho, Lucho, te vamos a dar una beca para la pre, pero Lucho apenas si tiene para la comida. ¿No? O sea, eso ya no va a ser un reto, va a ser una amenaza. Pues, pero yo apenas si se acaba 13, 11, apenas si yo quiero estudiar, pero si me das esa oportunidad no voy a poder porque no tiene las capacidades, no tiene los recursos. Pero si le diéramos las necesidades, si a Lucho le pusiéramos un profesor particular, porque no ha podido codificar información de naturaleza cognitiva, sobre todo en el colegio, o ha tenido dificultades, puede superarlo. Pero si no la tiene, va a fracasar. ¿M? Sí, porque carece de mecanismo de afronte. ¿M? Y entonces la situación que podría ser un reto se percibe como algo amenazante. Bien, ya para finalizar, tenemos la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona determinada para salir de las adversidades, fortalecido de situaciones adversas. Claro, hay cosas que nos van a pasar y son duras cuando nos pasan, pero
Si manejamos bien, reconocemos bien nuestras capacidades, nuestra mochila de recursos cognitivos, como dice Vygotsky, vamos a poder afrontarlas. Y cuando logramos superarlas, salimos fortalecidos. Salimos fortalecidos. ¿M? Lo que no puedo ahora, lo podré luego. Era el estudiante, pues, ¿no? Que estaba estudiando para San Marcos. Y justo papá y mamá se le mueren por el COVID. Se mete a un instituto. De eso, de cajero, de un año, 2 años nada más. Ah. Y luego de ello busca un trabajo. Y en sus tardes, empieza a estudiar. Pasan 6 años, 7, 8 años, 10 años pasan. Y es mamá, tiene su pareja, postula a San Marcos, no ingresa, vuelve a postular a San Marcos, no ingresa. Se va a una academia, empieza a tomar algunos cursos de noche, porque ya tiene recursos. Se dice, oye, contrata un profesor para que le ayude en algunos temas que no conoce. Ingresa a San Marcos, ¿te percatas? ¿Pasaron cuánto? 12 años. Ella quería ser ingeniera, lo logró. Eso es resiliencia, pues. Porque no, las personas que la apoyaban se murieron, no estaban. ¿M? Entonces, como dices, sacó los cojones o los ovarios bien puestos para afrontar esa situación. ¿M? Hablamos por eso de la resiliencia. Y eso lo hemos visto en la etapa de COVID, ¿ah? ¿Cuántas personas que tuvieron, como dicen, reinventarse? O sea, agarrarse con uñas y dientes, dice, para no morir en la pobreza, ni por el COVID. Y lograron vivir, y logran vivir. La resiliencia. Y eso, y el pueblo peruano es sumamente resiliente, pues, ¿no? Trastornos de la personalidad, ya para acabar con esto, los trastornos de la personalidad se inician en la adolescencia. Es bien interesante, ¿eh? Se inician en la adolescencia. Y se caracteriza por que las personas con trastornos son inflexibles. O sea, buscan hacerlo de una manera y no de otra. Desadaptados. ¿Por qué? Porque hay una desviación significativa de la cultura del individuo. Y eso, por ejemplo, a veces tiene una situación con el tema de la homosexualidad, por ejemplo. Con lo de la homosexualidad, claro. Hasta el DSM-3, ¿no? Hasta el 4 casi, era categorizado como un trastorno de la personalidad. Hoy en día ya no. Bueno, para los estadounidenses, ¿no? Bueno, no en Perú, para los estadounidenses. Pero mire esa situación. ¿M? Claro. Es un tema bien, bien difícil. Es como cuando dices, eutanasia, la eutanasia. O sea, las personas que quieren dejar, o sea, matarse, ¿no? Matarse porque tienen alguna enfermedad, lo que sea. Pero las personas que tienen enfermedades dolorosas, terminales, suelen tener depresión. O sea, suelen desarrollar un trastorno depresivo. Imagínate que se diga, no, pero hay que respetar su decisión. Es como decir, es como implementar esa conducta de autoeliminarse como algo natural o como algo normal en tal caso de la cultura. No se trata solamente de decir, bueno, hay que permitirle, que cada una persona opine sus cosas. No, no solamente es así, ¿ah? Es ya buscar cambiar algunas normas o dentro de la cultura en la cual vivimos cambiar sus normas, tradiciones. No digo que no cambien, las normas, tradiciones van evolucionando y cambiando, pero es para bien de la sociedad. ¿M? Muy bien. También se caracteriza por tener un deterioro de funcional y significativo, sí, a nivel de su actividad cerebral y genera un malestar en la persona. O sea, no se siente bien, pues, ¿no? No se siente bien. Entonces, son las características generales de una persona que tiene un trastorno de personalidad a nivel cognitivo, afectivo, control de pulso y relaciones interpersonales, ¿no? Bueno, aquí le ponen el DSM-5, pero en sí esto es un manual para Estados Unidos, no es para Perú. Ahora que ellos dicen, bueno, esto podemos hacerlo todos.
pero no refleja la realidad del Perú, porque la cultura del Perú es distinta. Y en Latinoamérica es muy distinta a la cultura estadounidense. Recordemos que ellos tienen más valores, llamémosles, y culturas inglesas, mientras acá son más españolas, pues porque ha habido colonia. Y en ese proceso también están los pueblos indígenas, todo. Y ha habido un indicador, por ejemplo, como se decía ahí, el tema de ser inflexible. Yo creo que mi pelo así, mi pelo grande. ¿Por qué? ¿Acaso yo estudio con mi pelo? Te percatas, inflexible, no comprende las normas de la institución. Una persona realmente que seria tiene una forma y un corte de pelo, una forma de vestir, una forma de hablar, de una personalidad sana. Claro, el otro es información, pues. Ahora, si la mamá o el papá no entiende que está en información y la institución tiene una normativa, ¿no? Normas que van a regular el comportamiento, que tiene que ver con la disciplina y el respeto, ¿no? Y con la imagen personal, genial. Vas a ver en la vida cuando usted ya tal vez entre a San Marcos y después salga de San Marcos, aunque le duela, le va a costar, va a haber algo que a muchos les cuesta entender. Tu imagen personal, ¿no? Dice mucho de ti. Si estás pelucón, desasiado, ¿no? Ahora, pero hay personas que tienen pelo largo, claro, pero tú sabes lo que es tener pelo largo. Es una responsabilidad tremenda. Tienes que no solamente con champú, hacerte mantenimiento, y son todos los días. Es costoso. Y además, para que se mantenga aseado, porque lo que se quiere es aseado. Pero cuando se tiene pelo corto, es fácil. Los psicólogos eso nos percatamos rápidamente. El aliño personal. Efecto de desadaptación social. O ya se vuelve un trastorno de personalidad. Si córtense las uñas, no se quería cortar las uñas. Es importante que vengan con tu uniforme, con tu camisita. Y él a veces venía con polo, con jean, o venía con el pantalón de colegio, o sea, de uniforme, pero en la parte de arriba venía con la casaca del colegio, de buzo. ¿Te percatas? Son indicadores, son indicadores. Muy bien. Bien, chicos, ha sido un gusto con todos ustedes. Le dejo aquí las claves y bueno, conmigo será tal vez hasta otra oportunidad. Un gusto, Ya, los quiero profe. bastante. Ya. Chao, profe, gracias. Hasta pronto, Sebastián. Así que chao, chao.